Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo asuntos de alto interés público con la comunidad universitaria, con el público de la comunidad en general, que estamos seguros de que también sigue este programa, ya sea directamente hoy escuchando en Radio Universidad los martes a las 4 o luego o simultáneamente lo pueden ver a través del canal de YouTube y se puede escuchar también en varios de los programas de podcast como Anchor y también como Spotify. Y aprovecho para darle las gracias a Isa Santos, a Wanda Ponte y a Sara Cruz por el apoyo y los controles que nos han permitido a través de esta ya muy largo periodo de restricciones seguir realizando Hilando Fino ininterrumpidamente, de lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Santamaría Ots, economista, trabaja para la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos y ha estado siguiendo de forma muy, muy cuidadosa todo el proceso dirigido a la aprobación de un nuevo plan fiscal, en este caso en particular un plan de ajuste que tiene que ver con la negociación que se está desarrollando en el marco de la ley promesa para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico y, según los términos de la ley, regresar al mercado de bonos municipales, de los cuales Puerto Rico fue removido una vez se declaró la quiebra que ha estado siendo regulada por una junta de supervisión fiscal durante este periodo. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Javier. Un placer estar una vez más aquí en Hilando Fino y poder transmitir todo esto a todas y todos los que siguen el programa. Un placer. Pues Daniel, quiero que primero nos expliques un poco dónde estamos exactamente. Hoy este programa se graba viernes, va a salir el martes y pues nos levantamos con que todavía no se ha aprobado el plan de ajuste de la Asamblea Legislativa, que es necesario para todo el proceso. Explícanos un poco en qué consiste la legislación que está considerando la Asamblea Legislativa y cuál es el panorama general que tenemos al día de hoy sobre este asunto. Bien, perfecto. Pues como comentabas, a finales de septiembre la Junta de Supervisión Fiscal en su 30ª reunión pública dio a conocer su plan de ajuste. En concreto era la 7ª enmienda de su plan de ajuste. El plan de ajuste ya lleva meses sometido al tribunal, pero es el plan donde más consenso ha habido con los acreedores y es el último plan que actualmente la Junta entiende que es el viable para tirar esto adelante. Ahora mismo estamos en un proceso de votaciones de los acreedores. En julio hubo unas vistas donde las distintas acreencias estuvieron presentes para exponer sus dudas ante el plan. Las pensionadas y pensionados están votando en ese proceso hasta mitad de este mes. Y como bien comentabas, la Asamblea Legislativa en esta coyuntura, la Cámara la semana pasada convocó, ¿verdad? Sacó una legislación, el proyecto de la Cámara 1003, pues porque entienden, y ¿verdad? Para que todo el mundo comprenda qué es lo que necesita la Junta ahora mismo de la Asamblea Legislativa, porque cuando ha tenido oportunidad
y lo hemos visto en los presupuestos, pues ha sido la Junta quien decide cada año qué se gasta en el presupuesto del Fondo General en Puerto Rico. ¿Por qué ahora de repente se cambian las tornas? La reestructuración requiere una emisión de un intercambio de bonos. Están los bonos antiguos y ahora se requiere unos bonos nuevos y para eso se requiere legislación. Y ahí la Asamblea Legislativa, primero la Cámara, ahora ha ido a Senado, emite una legislación en la que hay como un quid pro quo donde se pone de manifiesto, ok, se necesita la emisión de bonos, ahora nosotros pues vamos a pedir ciertas cosas. Lo que ocurre aquí, por eso pues ha habido, y para poner también un poquito en consideración esto, la semana pasada se aprobó en la Cámara el proyecto 1003 y nada, apenas hace unos días se aprobó el proyecto en Senado. Y ahora mismo está que las enmiendas de Senado vuelven a Cámara para que se ratifiquen, se aprueben. Y el presidente de la Cámara ha dicho que de momento lo va a dejar en detenimiento hasta el 16 de octubre. ¿Y por qué ha dicho eso? Y aquí viene el punto importante. ¿Y por qué muchos legisladoras y legisladores le votaron en contra? Hay un miedo de que todas las exigencias que se están poniendo en esta ley, en este proyecto de ley 1003, pues la Junta tenga la arbitrariedad de decir el intercambio de bonos me interesa, esto va para adelante, pero, por ejemplo, la protección a la Universidad de Puerto Rico contradice mi plan fiscal certificado en abril del 2021 y esto va para afuera. El financiamiento de los municipios tampoco es algo que, ¿verdad? La Junta quiere sacar dinero, lo que se hacían de apropiaciones del Fondo General cada año no está de acuerdo, esto va afuera. Recordemos que los municipios son los principales provisores de servicios esenciales a las comunidades. Perdóname, Daniel, es casi como si ejerciera un veto de línea, ¿verdad? Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces desnaturalice todo el proceso legislativo en ese sentido. Correcto. Y ante eso, pues la propia Asamblea Legislativa, ¿verdad? Puso una cláusula de separabilidad para que tuviera fuerza en caso de que la Junta, es como, ellos lo proponían como un todo o nada, y si no vamos a venir a otra vez a la Asamblea, cuando digo vamos a venir me refiero a Cámara y Senado, a anular esta propuesta. Entonces, ahora lo que hay en este impasse es que la Cámara ha dicho, porque lo que ocurrió hace un día es curioso, la Junta, que lo ha hecho innumerables veces, fue al tribunal a decir que este proyecto de la Cámara 1003 está minando la implementación de su plan de ajuste, que esto no es lo que acordaron. Y ahora entonces la Asamblea Legislativa, ante esa petición a la jueza, que la jueza, dijéramos, desplazó de alguna manera y entiende que tiene que seguir el proceso legislativo, ahora la Cámara ha dicho, vamos a parar aquí, vamos a reunirnos el 16, todas las partes, dígase Junta, Ejecutivo, Senado y Cámara, para que haya un compromiso fehaciente de esta legislación por parte de la Junta, porque si no, no vamos a emitir esta ley que dijéramos, nos pone en una posición de debilidad, porque lo que quiere la Junta es emitir los nuevos bonos y si no respeta el resto, pues no se cumple nuestro propósito. Claro. Aún y así, y esto es un poco verdad, este es un poco el contexto, lamentablemente la propuesta que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre el plan de ajuste, la propuesta de pago durante los próximos 25 años, sigue siendo insostenible. Y en ese sentido, es una propuesta no viable. Y para todas y todos los que nos escuchan, esto no es una cuestión de si eres bonista o pensionado. Esto nos va a afectar a todas y todos. Los que, como yo, que se casó con una pepiniana, decidieron venir a este país a vivir, y todas y todos los estudiantes que están viéndonos, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico o demás, toda la juventud, porque recordemos que aquí si hay algún ausente en la representación de las partes que más se juegan
es la juventud y la niñez. O sea, estoy hablando de esta niña de 4 o 5 años de Yabucoa, San Lorenzo, San Sebastián o cualquier otro municipio. El problema con esta propuesta lo van a tener la generación que va a tirar de este país en 20, 25 años. Porque lamentablemente si hay pagos de deuda insostenibles, lo que viene es subida de impuestos, disminución de servicios esenciales y destrucción de oportunidades en general. Así que voy a... Sí, que se recoge bastante en esa frase de que se está hipotecando su futuro. Correcto. Hay una... ¿verdad? Hay unos escenarios por parte de la Junta de Supervisión Fiscal que desdibujan el Puerto Rico que dio crecimiento económico durante los pasados 30, 40 años aquí en la isla y que generó la clase media actual. Yo sí, estuve viendo un ensayo de Sergio Marzuach que aludía precisamente eso, al pacto social que establecía, ¿verdad?, que el gobierno hacía unas prestaciones, sobre todo para unas poblaciones más vulnerables, que eso es una especie de acuerdo social que en cierto modo es el que crea un cierto sentido de unidad social en un país, ¿verdad? Y que eso estaba en riesgo, en particular en relación a la universidad. Correcto, o sea, la cohesión social y el no exacerbar las vulnerabilidades preexistentes después de las medidas de austeridad que propone la Junta es algo que hay que defender y que hay que, ¿verdad?, dijéramos como sociedad, preservar. Y la concepción socioeconómica de la Junta difiere mucho de ese consenso social que había en Puerto Rico y que generó pues esa clase media a través de acceso a educación, de acceso a servicios médicos, de acceso a la Universidad de Puerto Rico, universidad de primer orden a nivel mundial, y que pues desde Estados Unidos se reclutaba el talento en multitud de compañías privadas y entidades públicas que entendían que aquí se producía y se produce talento. El problema es que con las medidas de austeridad que vienen, eso es lo que ahora mismo, ¿verdad?, está en juego, y Puerto Rico ya lleva una década perdida y no se puede permitir, ¿verdad?, en este momento pagos de deuda insostenibles que no permitan invertir el dinero que viene ahora, porque recordemos que vienen 120.000 millones de fondos federales, entre 80.000 por parte de los fondos de reconstrucción de Irma y María. Muchos de ellos ya han venido, lamentablemente no con la celeridad que se necesita, pero después hay 40.000 millones adicionales en fondos post-pandemia. Y ese dinero va a causar un efecto transitorio y temporero en la economía, mayor consumo, mayor recaudos, y lo que la Junta está planteando es que hay una mayor capacidad de pago a los bonistas. Y en lugar de aprovechar ese efecto de inversión en fondos federales para fortalecer la universidad, para fortalecer la provisión de servicios esenciales, etcétera, se va a proponer un pago que evite que haya una reinversión de ese dinero en fortalecer y cohesionar este pacto social, ¿verdad?, que está ahora mismo en veremos con las políticas que propone la Junta de Supervisión Fiscal. Así que yo tengo, como te comentaba, ¿verdad?, antes de iniciar, en las ponencias que hice esta semana pasada en Cámara y en Senado, hay 8 puntos principales. Sí, por favor, nos interesa mucho tener el beneficio, y voy a tratar de interrumpirte lo menos posible para que la audiencia tenga el beneficio de toda esta información en este momento tan clave de la negociación. Al contrario, Javier, cuando quieras, por favor, te invito a que no me interrumpas, sino al contrario, sino que ¿verdad?, colabores en la presentación, en lo que consideres. Como comentaba, esto es la 7ª enmienda del plan de ajuste de la deuda pública del Gobierno central, y para poner un poquito en contexto, Puerto Rico entra en el 2016, entra la ley promesa y entra la Junta, y en marzo del 2017 la Junta
que es el representante legal ante el proceso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, somete los primeros casos de título 3. Un caso de título 3 dentro de la ley promesa es lo más parecido a un caso de capítulo 9 de quiebra de gobierno de cualquier municipio, siguiendo, ¿verdad?, un proceso muy similar. Y ahí pues entra el gobierno central, entra distintas corporaciones públicas en ese lo que le denominan en inglés el stay, que es una protección para que los bonistas, ¿verdad?, en lo que tú reorganizas tus deudas, no puedan apropiarse de los activos, ¿verdad?, y te permita tener un tiempo para entender cuáles son tus gastos y qué puedes pagar. Durante esta etapa, lo que tenemos en la actualidad es 72.000 millones aproximadamente de deuda que hay que reestructurar y hasta 55.000 millones de un sistema de retiro cuyos activos se vinieron a cero y que también hay que, dijéramos, proponer pues para cumplir con nuestras pensionadas y nuestros pensionados en este proceso de reestructuración. Esos son las dos grandes categorías. Y ahora, ¿verdad?, porque dentro de los 72.000 había un dinero, una deuda que se llama de COFINA. COFINA es deuda que se emite, que nos dejan dinero, y el que nos deja el dinero como garantía tiene los recaudos del IBU, ¿verdad? Lo que nosotros cuando consumimos pagamos en un restaurante, en el mall, allá donde vayamos. Eso se reestructuró ya. Y ahora, aunque queda pendiente todavía la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, la tercera categoría grande era las deudas del gobierno central. Y ahí hay aproximadamente 33.000 millones, más los 55 de retiro. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta presentación. Pues, un primer punto que parece sorprendente, pero lo estamos padeciendo y la Junta no ha priorizado en su gestión, es la confiabilidad de la información. Y recordemos, esto que tenemos aquí es lo que llevamos todas y todos los que vivimos en esta isla, hemos pagado de nuestro bolsillo. Este proceso se paga con los impuestos de todas y todos. Llevamos 939 millones de dólares pagados a la Junta, entre, ¿verdad?, asesores, abogados y distintos consultores. Y a fecha de hoy, en la mayor reestructuración de bonos municipales de la historia de Estados Unidos, y habiendo pasado más de 5 años, todavía a fecha de hoy, los datos que presenta la Junta ante el tribunal no son verificables. Y me explico. Esto que tengo, ¿verdad?, en esta diapositiva y enmarcado en amarillo, está en un documento que es, dentro del plan de ajuste hay otro documento que se llama Declaración Informativa o Disclosure Statement, que tiene aproximadamente unas 600 páginas, y la propia Junta dice que lo que están presentando en la actualidad ante el tribunal, y debido, ¿verdad?, no dicen debido a su falta de prioridad, y debido a que el gobierno no ha hecho, ¿verdad?, sus deberes, lo que se está presentando, pues, son datos que tenemos que creérnoslos, porque, como ustedes saben, hay lo que se le llaman los estados financieros auditados, y Puerto Rico lleva un retraso de 3 años. Puerto Rico está presentando este proceso ante el tribunal con unos estados financieros auditados del 2018. Los del 2019, 2020 y 2021 no están a la disposición de todas y todos. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque cualquier futura responsabilidad pecuniaria, responsabilidad en términos de obligaciones que aparezca ante la auditoría de un tercero, va a ser responsabilidad nuestra. Y ahora no tenemos una visión completa de lo que hay dentro, porque no tenemos unos estados financieros actualizados. Y el segundo punto importante es que cuando hagamos el intercambio de bonos y ¿verdad?, este nuevo intercambio de bonos, donde va a salir, se va a tener que pagar una tasa de interés precisamente por la opacidad de no tener unos estados financieros finalizados.
la tasa de interés que se te obliga a pagar es superior, porque el que te está prestando dinero te incorpora una prima de riesgo, ¿verdad?, adicional. O sea, si alguien que viera los estados te diría, bueno, veo los estados, confío en que esta información es veraz, no estás demasiado bien, te voy a prestar al 3%, por poner un ejemplo. Pero como no veo los estados, como sé que efectivamente no estás demasiado bien, pero no tengo la actualización, te penalizo por ese riesgo adicional que incurro y te voy a cobrar el 4 o el 5, como es lo que está ocurriendo en la actualidad. Sí. Así que hay una penalización. Con la dificultad, Daniel, si no corrígeme, de que ahora entonces al emitir nuevos bonos, la seguridad del cobro de esos bonos es mucho mayor por parte del acreedor, porque ya se limpia un poco el historial legal de cómo fue que se hizo y si se hizo bien o mal. Ahora, bajo el control legal de la Junta, todo el proceso y entonces vamos a tener unas obligaciones nuevas y con unos intereses más altos por esas deficiencias. Correcto. Y como bien comentas, la garantía es superior porque, por ejemplo, una de las cosas que es importante señalar es que todo lo que se reestructure y en un futuro hay algún tipo, ¿verdad?, de confrontación o potencial litigio entre las partes o potencial reclamación ante las partes, ya no va a la ley de Puerto Rico, esto va a la ley de quiebras de Nueva York. Y como ya han dicho muchos otros, especialistas en la parte legal del proceso, la mía se circunscribe más en la parte financiera y económica, pero la parte legal es que, por ejemplo, lo que se reestructuró en Cofina ya no se puede tocar. Lo que se va a ahora reestructurar de los bonos de obligación general no se va a poder tocar. Cuando llegue el 2036, que es cuando pronostica la Junta que nos volvemos a quedar en números rojos, eso ya no se va a poder tocar. Aquí el debate va a ser, aunque ahora digamos cero recortes a las pensiones, el debate va a ser qué hacemos porque no podemos pagar nuestros servicios esenciales en ese momento. Segundo punto que quería traer es cuál es el recorte real de la deuda, ¿verdad? Porque la Junta habla de que se está recortando en total aproximadamente de los 72.000 millones un 50%, y que eso incluye todo, ¿verdad? Incluye toda la deuda. Y luego lo que es del gobierno central, que son esos 33.000 con los que yo comentaba al principio, que aproximadamente está recortando un 70%. Pero vamos a la letra pequeña, porque no se incluye cuando la Junta... aquí hay mucha documentación. Tienes el plan de ajuste, 300 páginas, tienes el disclosure statement, la declaración informativa, 600 páginas. Los exhibits, cuando vas a los exhibits, son casi 2.600, 2.700 páginas, más los planes fiscales que están dentro de esos exhibits, pero que es importante, ¿verdad?, leerlos y digerirlos y ir a la letra pequeña, al fine print, ¿no?, como dicen aquí. Y tenemos la realidad de que no solamente hay un intercambio de bonos de 33.000, la Junta lo que dice es pasas a 7.000 y pico, 7.400, y esa es la bajada. Recordemos que hay que incluir dos cosas. Hay un desembolso de pago en efectivo, que en ese recorte no estás incluyendo, que son 7.000 millones que se van a pagar, y en adición a esos 7.000 millones que se pagan el día 1 de la reestructuración, vas a pagar hasta 10.081, 3.000 millones más de pago en efectivo durante los próximos años. Aquí está enumerado, no quiero entrar en detalle, pero se han establecido, por ejemplo, algunos, ¿verdad?, acuerdos con los productores de leche que tenían deuda aquí, que son cientos de centros a lo largo de la isla, y se les va a pagar en efectivo. Y así un sinfín de acreedores asegurados y otros no asegurados, locales y de fuera, con lo cual no es bajar de 33 a 7, es de 33 a 17, no es un 70%, es muchísimo menos de la mitad. Es letra pequeña, pero es importante que el público y todas y todos sepamos cuál es el recorte real, y el no incluir el efectivo no tiene, ¿verdad?, no tiene mucho sentido económico o financiero,
porque entonces estaríamos equiparando condonación o perdón de deuda con pago en efectivo, no es lo mismo. Claro. Hay que incluir el pago. ¿Cuál es el cálculo que tú haces entonces de cuál es la reducción real en la deuda que se logra con este plan? La reducción de lo que es la deuda del gobierno central no pasa de 30 a 7, no es ese 70%. Estamos hablando de una reducción de aproximadamente el 50%, de 33 a 17. Okay. Y es, ¿verdad? Es muy distinta. Tienen otras medidas que se llaman las tasas de recuperación y ahí se incluyen el efectivo, pero cuando comunican con sus presentaciones de 7-8 páginas, inciden pues en lo que vende más, ¿no? Pero es importante, yo creo, trasladar un matiz bien importante, que es el pago en efectivo. Okay. Después, una cosa es el recorte y cuánto vamos a estar pagando de deuda durante los próximos años, ¿verdad? Se habla de una cantidad de 1.150 millones durante los próximos entre 25 y 40 años, porque recordemos que en esos 1.150 millones está lo que reestructuramos ahora del gobierno central y Cofina. Lo que reestructuramos ahora va a 25 años, pero Cofina va a 40, que se aprobó en febrero del 2019. Y yo puse aquí un ejemplo de lo que vamos a estar pagando el año fiscal 2022. Vamos a estar pagando 473 millones de Cofina, 790 millones de la nueva propuesta de pago de los bonos reestructurados del gobierno central, que ya totalizan 1.263. Si te fijas, es algo más de lo que se habla de los 1.150, que es la cifra que tenemos todos en la cabeza. Sí. Porque hay unos bonos de apreciación de capital, sin entrar en detalles, que cada 3 o 4 años vencen y de los 1.150 se me trepa a esos 1.200 y pico. Y en el calendario se ve claramente, y todos los números que presento, esto es una importante aclaración, son números que provienen o bien de los planes fiscales de la Junta o bien de los testimonios expertos que la Junta está llevando al tribunal hasta tan cerca como el pasado 13 de septiembre. Así que son incontestables por la Junta en el sentido de que son sus propios números. Y después... Estás diciendo dos cosas. Uno, que la reducción no es tan grande como se representa, y ahora nos estás diciendo que el pago en realidad va a ser mayor del que también se ha representado. Correcto. Del que se ha representado con esta técnica de hacer una presentación sencilla, pero no nos podemos perder en los detalles que importan. Y además de los 1.150 millones, lo que hay adicional a eso, ¿verdad? Que ya hemos visto que los 1.150 no son tan así. Aquí estamos señalando que para el año que viene serían 1.263. Pero además incorporo, sin entrar en tecnicismos, estos 375 y estos 30 que estoy poniendo adicionales, que son una compensación adicional que propone la Junta de Supervisión Fiscal, que nos va a afectar durante los próximos 25 o 30 años en función de dos contingencias. La primera es, si se recauda más IVU de lo que se certificó en el plan fiscal del 2020, además de los 1.150 millones famosos, voy a poder pagarle a los bonistas hasta 375 millones más. Y la segunda contingencia es si en Puerto Rico hay un pacto con el Tesoro de Estados Unidos que todo el ron que se vende allá, parte de las contribuciones que se recaudan vienen de vuelta a Puerto Rico. Y ese es dinero que se usa aquí para distintas funciones, distintos fideicomisos, por ejemplo, para la naturaleza, me consta que parte de su financiamiento viene de ahí, y multitud de otras iniciativas. Bien, pues el exceso de los recaudos que se certificaron en el plan fiscal, no de 2020, sino del 2021, para el caso del RON, no del IVU, ese exceso se va a pagar hasta 30 millones adicionales durante los próximos 30 años a los bonistas. Eso
que ahora, remontándome a mi introducción, donde la Junta ya sabe y ya pronostica que va a haber exceso, en el caso del IBU, de hasta 200 millones en promedio de lo que ven ahora por los próximos 25 años, por los fondos federales que comentaba al principio que van a estar viniendo, y en lugar de ese exceso usarse a recuperación, se van a usar para pagar esos hasta 405 millones adicionales. Daniel, tenemos que hacer una primera pausa aquí en Hilando Fino y regresamos con esta importante alocución del economista Daniel Santamaría Oz, que nos está dando datos muy significativos sobre el plan de ajuste que está bajo la consideración de la legislatura de Puerto Rico en este momento. Regresamos de inmediato a Hilando Fino. Regresamos, amigas y amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde. Hoy nos acompaña el economista Daniel Santamaría Oz de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, quien ha sido una de las personas y una de las entidades que más están ayudando a ofrecer más transparencia sobre este tipo de negociación, en donde se va a afectar por muchas décadas el pueblo de Puerto Rico con decisiones que se están tomando ahora. Y como Daniel decía al principio del programa, esto es especialmente cierto con los jóvenes, con los niños que van a vivir en un país bajo ciertas reglas que ellos sencillamente no tuvieron nada que ver con su ejecución, con su puesta en práctica. Así que le agradecemos mucho a Daniel que esté aquí con nosotros. Estábamos discutiendo al principio lo que Daniel entiende son errores o cálculos equivocados que han proyectado una reducción en la deuda mayor de la que realmente es, y elementos que pueden llevar a un pago mayor también de la deuda durante los términos de los pagos en este plan de ajuste y lo que tiene que ver con la negociación de los bonos de COFINA. Así que Daniel, continúa. Sí, gracias Javier. Y básicamente para redondear este punto, que es el que comentaba antes de la pausa, volvemos de 1.150 millones, tenemos un fijo que en muchos años va a ser superior, como en el año 2022, donde estamos pagando casi 1.300, y hay contingencias en función de excedentes en los recaudos del IBU y del RON que nos pueden hacer pagar hasta 1.668 millones. ¿Y qué nos llevó aquí? ¿Qué nos llevó? ¿Cuál fue la carga que dijo Puerto Rico no puedo pagar? Y este es un slide que me parece también muy digamos, que da una perspectiva notable de la situación anterior y de la que nos encontramos en la actualidad. La columna de la izquierda, que son esos 4.244 millones, te dan, dan unas proyecciones de lo que debíamos pagar durante los próximos 30 años antes de reestructurar. Eso era una cifra que debíamos pagar por año. 4.244 millones, que de un presupuesto de 10.000 es el 40%, se dijo esto no se puede porque tengo que pagar maestras, tengo que pagar policías, tengo que pagar pensiones, no podemos con todo este volumen. Y eso incluía ahí las pensiones, gobierno central, COFINA, y en la columna de la derecha estoy poniendo qué pagamos con la propuesta actual. Y lo que estamos comprometiendo del Fondo General es aproximadamente un 30%. Es decir, de un 40% a un 30%. No hay, aunque hay una visión sesgada de lo que estamos viendo ahora con lo del gobierno central y te hablan de un 70%, que ya he dicho que no es bien así porque hay un pago en efectivo. Oye, ¿qué carga tiene el gobierno? Y la realidad es que hay una mejora, pero una mejora insuficiente. Una mejora insuficiente de un peso del 40% a un peso del 30%. Y la Junta, en sus documentos de publicidad, vuelve a insistir en estas medidas relativas que no son incorrectas, pero se da énfasis a algunas medidas
y Espacios Abiertos va a traer ahora una segunda para que la gente lo vea más en perspectiva. Se dice del porciento, le llama del porciento de Debt Policy Revenues, que es una medida, es decir, el gobierno está el Fondo General, 10.000 millones, pero ellos han encontrado miles de millones adicionales que vienen de ciertas corporaciones, ciertas agencias que entienden son del gobierno central. Y lo que hacen es aumentar el denominador y decir, y aquí lo que te proponen en esta gráfica es, antes de cada dólar que recaudo, ¿cuánto yo tenía comprometido? Y te dicen, antes tenía comprometido el 25% y ahora solo tengo comprometido de cada dólar que recaudo con la nueva deuda, te dicen 7 centavos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué están dejando encima de la mesa? Y estas gráficas que estamos presentando, que están elaboradas por Espacios Abiertos, tienen la información de los testimonios que la Junta presenta ante el tribunal. Son datos de la propia Junta. Cuando hay una medida que es cuánto voy a pagar de deuda antes y después. Ellos dicen de 25 a 7 centavos. Pero ¿cuál es la carga del Fondo General? Y ahí es que pasamos de una medida de 26 centavos, no a 7, a casi 20 centavos. Porque lo que dejaban en la anterior parte es que no incluyen el pay as you go de las pensiones. Y eso está dentro del proceso de reestructuración. Es una creencia. Sí que hay un matiz en que deuda y pensiones es algo muy distinto, pero está en el proceso. Y la carga que vamos a tener después de reestructurar, por cada dólar que recaudo tengo una quinta parte comprometido y no 7 centavos como se quiere vender. Y volvemos, no es que su medida esté incorrecta, es que esta, que también la calculan, la ocultan, no la ponen en sus presentaciones, la ponen en los documentos de miles de páginas que no llega a todas y todos. Daniel, una pregunta. Esta medida extraordinaria mediante el cual el pago de las pensiones sale del propio gasto presupuestario anual del gobierno, ¿cuánta vigencia tiene? ¿Por qué número de años se mantiene esa responsabilidad de sacar el dinero del presupuesto de Puerto Rico para el pago de pensiones? ¿Por el mismo término de la negociación? Por los próximos 25 años. ¿Verdad? Tal y como queda en el plan de ajuste, va a haber que en promedio, porque empezamos con 2.300 y acabamos en el año 30 con 1.200, pero en promedio 1.900 millones hay que sacarlos del Fondo General. Y en el proceso, pregunto, el plan, al cabo de ese periodo, si todo sale bien, ¿ese fondo de pensiones ya entonces queda suficientemente alimentado? Ellos constituyen una especie de fideicomiso basado en unas proyecciones para poder efectivamente aliviar la carga del Fondo General. Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Entonces, austeridad, y esto creo que es el punto neurálgico de todas y todos los que nos están escuchando. Esto no es una cuestión que afecte a pensionadas, pensionados o solamente afecta a los bonistas. No tengo bonos, no soy pensionado de momento, no me afecta. O llevo a mis niños al colegio privado, no los llevo a la universidad, los voy a llevar a una universidad privada de fuera, no me afecta. Esto nos va a afectar a todas y a todos a través de subida de impuestos, a través de que cuando ya el pago de deuda que se está proponiendo, que como he presentado, no nos pone en una situación tan buena como la que se esperaría para que no tengamos que recortar en servicios públicos, va a requerir aumento de impuestos, porque si no nos vamos a quedar, tal y como proyecta la Junta, en el 2036 sin fondos. Y entonces aquí es que vendrá los aumentos del peaje, que ya están en consideración de la Junta y en sus planes fiscales aprobados, aumentos hasta el 400% en los peajes, aumentos en impuestos indirectos. No hay, dijéramos, una clara definición de cuáles van a tocar, pero muy probablemente que los que tengan más sentido, subida a la crudita. Todo el mundo en este país se monta en un carro, porque la transportación pública lamentablemente no llega a todas y a todos de la manera eficiente que este pueblo merecería. Así que impuestos en gasolina o impuestos en IBU, impuestos en consumo o impuestos
allá donde crean que ellos aportan la base tributaria. Los impuestos de los peajes son un buen ejemplo porque eso ya están pactados, ¿verdad? Por un número largo de años también. Correcto, correcto. Luego hay impuestos en la propiedad. Recordemos que el catastro aquí pues tiene una desactualización importante, se quiere actualizar para que todo el mundo entonces paguemos, se actualice, y son cargas contributivas mayores, porque lo que pretende la Junta, recordemos, ampliar la base tributaria, el cómo tú recaudas más, en muchos lugares lo puedes hacer aumentando el número de gente. El problema que tenemos en Puerto Rico es que los flujos migratorios cada vez, y ya lo vimos en la nueva encuesta del censo, en la decenal, en la real, no la estimación que veníamos reportando cada año, es una pérdida de 3.7 millones a 3.2 millones, que cuando tú te vas a nivel mundial, pocos ejemplos, si alguno hay, de la magnitud relativa de la bajada, ¿no? Y eso no va a permitir definitivamente recuperar una base tributaria, a no ser que empieces a cargar la base impositiva a los pocos o pocas que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Entonces, términos de austeridad. Un punto muy importante es que cuando nosotros hicimos un estudio de sostenibilidad de deuda, vino el profesor Stiglitz con Martín Guzmán y Pablo Glucksmann y dijo: los multiplicadores, yo sé que esto es algo muy técnico, pero lo voy a hacer bien sencillito. Cuando tú aplicas austeridad, gastas menos en la economía, y cuando gastas menos, la economía se contrae, se cae. Y la Junta lo reconoce, sí, efectivamente, entiendo. Yo creo en un gobierno más pequeño, menos gasto público, y sé que la economía se va a caer. Pero cuando van a la literatura y dicen cuántos, por cada dólar que dejas de gastar, cuánto se cae, ellos dicen que se cae 1.34 dólares. Y eso es una elección arbitraria de un número que no concuerda con la realidad socioeconómica de Puerto Rico. Los propios autores del paper dicen, en jurisdicciones de Estados Unidos, porque ese paper trabaja sobre estados de Estados Unidos, dicen, cuando tienes una alta tasa de desempleo, como el caso de Puerto Rico, hemos visto evidencia empírica de que la economía se cae entre 3 y 4 dólares. Y la Junta está usando solamente 1. Así que todas las proyecciones que vemos pueden ser mucho peor. Y no solamente lo dice Stiglitz, porque se nos criticaba que si Stiglitz es progresista. El otro día, Simon Johnson, profesor de MIT, que hizo el testimonio para el Comité Oficial de Retirados, concluye exactamente lo mismo. Viendo el paper, el multiplicador de 1.34 para sus medidas de austeridad es una medida muy optimista. Así que ya vemos más consenso entre distintos espectros ideológicos de economistas que entienden que la Junta está siendo muy optimista. Y es una de las cosas que a mí más me enfurece de todo esto, cómo hay algunas premisas ideológicas que están sesgando el análisis. Y el ejemplo que yo siempre uno de los que más me choca es cómo se han generado políticas que en la práctica conducirían al aumento de la deuda de los préstamos estudiantiles, cuando eso es un tema que en Estados Unidos ha creado tantos problemas. Y entonces un poco uno se siente que nos están exportando un problema que no era un problema mayor en Puerto Rico, debido a que habíamos tomado la decisión en esta jurisdicción de que el pago de las matrículas universitarias fuera relativamente barato, y habíamos tomado la decisión de invertir en ese proceso, ¿verdad? Pero bueno, continúa. Sí, y en la parte de la austeridad, para aportar, ¿verdad?, al tema de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que es importante. Cuando tú miras los planes fiscales, ellos tienen solamente un horizonte, tienen una perspectiva, que es qué se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Y te dice, en Estados Unidos no hay ninguna jurisdicción que haga las apropiaciones del Fondo General que hace Puerto Rico. En Estados Unidos hay que triplicar, ¿verdad? Se triplica el coste por crédito para que haya, dijéramos, pues una equivalencia entre lo que se hace aquí y lo que se hace allá. Lo que se pierde de vista una y otra vez es que el ingreso medio en Estados Unidos, estamos hablando de $60,000, y en Puerto Rico el ingreso medio, estamos hablando de aproximadamente $19,000. Entonces, no puedes tratar de comparar ni en términos relativos ni absolutos, porque hay una visión conceptual de si quien debe pagar es el estudiante o quien debe pagar es el Estado. Yo creo que aquí en Puerto Rico había una tradición de que, sobre todo a las clases con menos oportunidades, ¿no? El Estado debe responder. Y
Y después hay un tema bueno, y lo poco de créditos que pagan, ¿cuál es el coste? Y no podemos comparar el coste real para una persona que vive en Puerto Rico que para una persona que vive en Estados Unidos. Así que una y otra vez un agravio total e injusto para la situación. Además, para bien o para mal, no somos un estado federado, o sea, están comparando, es una comparación que no, correcto, en muchos sentidos no viene al caso. Correcto. Y sesgada, ¿verdad? O sea, no comparan pues el sistema que quieren proponer con pues muchos otros países que tienen un derecho prácticamente universal a la educación superior universitaria, ¿no? O con muy poco coste. Como Alemania, por ejemplo. Alemania, por ejemplo, ahora en Escocia, el otro día el profesor Stiglitz estaba hablando de que las conversaciones van hacia el no pago de matrícula para la educación universitaria, hacia el no cupo, ¿verdad? O sea, yo cuando llegué en Argentina me decía, mira, tú ves que hay gente sentada por las escaleras, ¿no? Fui a la Universidad de Buenos Aires hace un par de años. Me dicen, una de las políticas del Estado es que no hay cupo, o sea, porque la sociedad, hay un contrato social donde dice, yo quiero que todo el que quiera estudiar estudie, aunque tenga que estar, aunque a lo mejor pues tengamos que estar un poquito más apretados e incluso aunque se pueda afectar incluso un poco la calidad de la universidad pública, pero queremos que todo el mundo entre. Son distintas visiones, distintos contratos sociales sobre lo que debe ser la universidad pública, la educación pública. Por trato no equitativo, este punto es bien importante, Antes le enseñaba el pago de 1.200 millones y recuerden que podíamos pagar hasta 405 millones más a los bonistas, ¿verdad? Ese es un exceso, algo que ellos dicen es una compensación adicional. Y ellos lo que dicen cuando presentan es que esa compensación adicional a los bonistas también la hemos hecho para los locales, para la gente de Puerto Rico, para las uniones, para las pensionadas y los pensionados. Entonces, donde viene el trato no equitativo es cuando... ¿Qué significa que a Puerto Rico le vaya bien? Entonces dicen, cuando yo recaude más, y aquí quiero hacer un paro y todo el mundo va a entender. Imagínense una cuenta de una compañía pequeña. Tú tienes tus ingresos y tus gastos, ¿verdad? Y si tienes más gastos que ingresos, pues estás mal, porque tienes un déficit, tienes números rojos. Si tienes más ingreso que gasto, pues tú estás bien porque pues empiezas a tener algo que te da un fruto de tu inversión, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo van a compensar a los bonistas? Te dicen, si aumenta el ingreso, es los recaudos del IVA, los recaudos del RON, independientemente de que tengas números rojos, si aumenta la parte de arriba el ingreso, te voy a pagar hasta 405 millones. Ahora, cuando hablamos de los locales, en lugar de compensar en función del ingreso, no te dicen, para los de Puerto Rico es, si tengo superávit, o sea, si no tengo números rojos, te voy a compensar en algo. Y ya sabemos que en el 2036, según la Junta, con lo difícil que es proyectar a 30 años, difícil es proyectar a un año, más difícil es proyectar a 30, prácticamente imposible. Pero ellos dicen, hay números rojos. ¿Qué podría significar eso? Que en esa circunstancia, en esa contingencia de que estemos en números rojos, paguemos los 1.150 millones y si los recaudos del IVA van hacia arriba, que podría ser, y así está proyectado, paguemos hasta 405 millones más cuando estemos en números rojos y no podamos pagar a nuestros pensionados, a nuestras policías, ni a nuestras profesoras, ni a ningún servicio esencial. Esa es la propuesta actual de compensación adicional que tiene la Junta encima de la mesa. Y es algo grave que transmití en las ponencias y que creo que yo en una negociación entiendo que tiene que haber un camino de encuentro. Y si a Puerto Rico le va bien, se puede entender que a un acreedor, a un bonista al que penalizaste porque te encontraste en una situación que no puedes pagar, lo compenses de manera adicional. Pero cuidado, no hay que confundir eso, que es algo justo para el bonista, con poner en una situación en la que Puerto Rico esté en números rojos y que entonces el bonista se lleve hasta esos 405 millones cuando aquí no tengamos dinero suficiente para prestar nuestros servicios esenciales.
Daniel, ¿tú observaste una posición receptiva por parte de los legisladores a estos planteamientos? Bueno, yo pienso que el proceso ha sido muy acelerado y aunque sí que había, por parte de algunos de ellos, hemos estado en reuniones permanentes, nos han pedido durante el fin de semana incluso, y algunos de ellos al final han votado en contra, pero ellos mismos, ¿no? Tú veías que, wow, o sea, yo ahora me fío de lo que me dice Daniel, pero en realidad lo que tengo son 3.000 páginas que muy probablemente, oye, tengo otras cosas encima de la mesa en la legislatura, o sea, hay que dar tiempo. Claro. Han sido receptivos algunos no tanto, y algunos en absoluto han dado margen para escucharnos o simplemente cuestionar ad hominem y no con los argumentos de lo que hacemos nosotros, que es poner una herramienta a disposición de ellos. O sea, muchos de ellos decían, es que no hay presupuesto, la Asamblea Legislativa no tiene dinero, la Junta te viene con estos McKinsey, Ernst & Young, con 900 millones, y aquí nosotros competimos con 60 millones. Hay una relación de poder, además, asimétrica por promesa y una falta de presupuesto y una austeridad que viene. Y cuando a proponer una herramienta, algunos la ven con mucha suspicacia, ¿no? Cuando a veces no cuestionan con la misma ferocidad cuando vienen los números de la propia Junta. Así que he tenido como sentimientos encontrados con eso. Hay gente que nos ha escuchado, gente que nos ha valorado y gente que no tanto. Pero es un asunto interesante que después lo debiéramos reflexionar con más calma, ¿verdad? ¿Cuánta capacidad de investigación propia tiene la legislatura en este momento para realmente cumplir su función constitucional, que es realmente mirar estos números bien y asegurarse, como tú estás haciendo, de que estos números realmente cuadran y que realmente es un compromiso de esta naturaleza? Por eso a veces pues siempre se apoyan los recortes a la legislatura, etcétera, y en términos generales todo lo que sea privilegio pues se debe ir, pero cuestiones que tengan que ver con la capacidad de la legislatura para ejercer adecuadamente su rol de fiscalización, pues ya eso es otro tema. Correcto. Y además es la provisión, es la visión que tiene la Junta de quién provee, no quién produce, quién provee el servicio público final. Entonces, si tú aplicas austeridad, la capacidad de proveer un servicio público de calidad es baja. Entonces, correcto, el argumento es lo público no funciona, no lo sabe hacer, a través de este estrangulamiento económico, cada vez hago que esa aseveración sea más real, no lo saben hacer bien, para que pues se traslade en manos del privado y se quite, dijéramos, peso y en este caso la propia legislatura podría ser víctima de esa política. Correctamente. Así que, y por último, pensiones, que se ha llevado mucho de la conversación pública. Quiero acabar con esto. El recorte cero a los pensionados es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que tener pagos sostenibles de la deuda, ¿verdad? Y aquí, en esta gráfica, lo que están viendo es lo que trata de digerir lo que hay en la conversación. En rojo van a ver que son los ahorros. La Junta proyecta que bajo sus medidas de austeridad y la congelación de las pensiones y el recorte, ellos van a estar ahorrándose, ¿verdad? Entre comillas, ahorrándose, no pagando a las pensionadas y pensionados, 4.000 millones de dólares. Se ha hablado mucho, la pelea está en la calle, en la discusión pública, del recorte del 8.5. Había un límite, decían, de los 1.500 para abajo, no se recorta un 8.5 de los 1.500 para arriba. Ahora se subió ese nivel a 2.000. El problema es que la erosión de poder adquisitivo de los pensionados, o sea, lo grave y lo grande y la magnitud grande no está en el recorte del 8.5, que es la línea, el segmento rojo que ven en la gráfica. Como se va a resentir la pensión es con la congelación. Con la congelación que efectivamente ya el gobierno tenía, pero ahora te garantiza el plan de ajuste que no lo vas a poder tocar. Antes tenías la arbitrariedad, aunque tú tenías el congelamiento, pero podías crear una ley si querías actualizar. Ahora eso desaparece. Y durante los próximos 30 años, el 80% de deterioro de mi pensión
no viene por el recorte del 8.5, viene por la falta de ajustes de inflación. Y para poner un ejemplo muy sencillo, el informe de Ernst & Young, vuelvo, los números de la Junta, proyectan una pensión de $1.000 se va a deteriorar en los próximos 30 años en un 39%. Es decir, que tú en 30 años vas a tener los mismos $1.000, pero como no te los han actualizado por la inflación, vas a tener una capacidad de compra real de 600. De eso hablamos. Claro. De empobrecer a una persona de que ya con 1.000 hoy lo pasa mal, a que en 30 años tengas una capacidad real de compra de 600. ¿Ese aspecto la legislatura lo está atendiendo? Lo están atendiendo en Cámara, no se atendió en Senado. En la última versión que he visto, están tratando de incorporar vocabulario para atender los ajustes de inflación. Sí, ese parecería ser uno de los issues más importantes que se van a definir en los próximos días. Correcto. Pero aún y así, luego hay un tema de participación. ¿Qué han hecho? Han dicho, la Junta ha puesto a votar a los que recorta de 8.5, por ejemplo, el segmento de los de 1.500 para arriba. Pero si estamos demostrando que quien se afecta es todo el universo, porque lo grave son los ajustes por inflación, están limitando el acceso a la justicia y el derecho democrático al voto del universo global, de los que deberían estar votando ahora por el plan de ajuste. No son los de 2.000 o los de 1.500 hacia arriba que reciben el recorte del 8.5, porque el ajuste por inflación es para todos. Así que en lugar de 24.000 personas, que son los que están de 2.000 hacia arriba votando solamente, deberían estar votando 150.000, que son los que actualmente están jubilados y van a recibir el ajuste por inflación, que es el máximo ajuste. Así que este era mi último punto. Agradecer la oportunidad que siempre me das, Javier, para traer estos temas. Y aquí dejo pues mi dirección de correo electrónico, daniel@espaciosabiertos.org y el website de Espacios Abiertos para cualquier duda, cualquier cosa que las y los que nos escuchan quieran atender. Daniel, nos quedan pocos minutos. El tema de la Universidad de Puerto Rico, hemos visto que las autoridades universitarias se han movido a la legislatura a realizar un cabildeo porque entienden que el presupuesto que se congelaría, entiendo, en 500 millones no es suficiente. Vi a la presidenta de la universidad reclamando que ese número suba a 650. Y queda todavía pendiente el tema de cómo se van a afectar finalmente las pensiones de la Universidad de Puerto Rico, que es un tema que todavía queda sin resolver totalmente. ¿Cómo tú ves eso? ¿Por qué tienes algo que decirnos sobre cuán importante sería elevar ese número de 500 millones que se ha acordado hasta ahora? No, definitivo. O sea, aquí hay dos cosas. Sobre las pensiones de las y los empleados del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Al final, el talento que la Universidad de Puerto Rico produce depende pues, de la calidad presupuestaria general, de infraestructura y del profesorado. Y como tú sabes, o sea, actualmente un docente en Puerto Rico, bueno, la mayoría, ¿no? Se quieren quedar en esta hermosa isla, pero muchos tienen oportunidades fuera. Claro. Y cualquier deterioro grave ante temas salariales o adicionales como es la jubilación van a provocar un deterioro en la calidad de la composición de ese profesorado. Y Daniel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a hacer un nuevo programa. Este asunto tú sabes que sigue en la atención pública y sabemos que contamos contigo como un intelectual público importante para seguirnos brindando información de primer orden. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias, Javier. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.